Con o sin Trump, Jerusalén será palestina y musulmana. Con un ojo puesto en Israel y el otro en Estados Unidos, miles de palestinos se lanzaron ayer a las calles para gritar Al-Quds es nuestra. La ira llegó tras el rezo. Las oraciones del viernes dieron paso a protestas en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, ampliada en numerosos países árabes, contra el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. 2 muertos y 200 heridos, en su mayoría de carácter leve por inhalar gases lacrimógenos en los disturbios, fue el balance de la Media Luna Roja palestina de una jornada menos violenta e intensa de lo prometido por el grupo islamista Hamas. Aunque los choques con los soldados israelíes se centraron en Cisjordania, la primera muerte palestina desde el discurso de Trump se registró en la frontera entre Gaza e Israel. Mahmoud al-Masri, 30, fue alcanzado por disparos de soldados israelíes que, según el ejército, respondieron de forma concreta a los ataques de centenares de palestinos. Posteriormente, los palestinos informaron que uno de los heridos allí murió en el hospital. El grupo islamista Hamas, que controla Gaza desde el 2007, no suele permitir el acercamiento a esa zona fronteriza para evitar choques. Ayer, dio luz verde cuando Cisjordania se calmaba al atardecer, una milicia de Gaza lanzó varios proyectiles contra el sur de Israel. Uno de ellos fue interceptado por la batería Cúpula de Hierro. En represalia, la Fuerza Aérea Israelí atacó 2 posiciones de Hamas en Gaza provocando 15 heridos, entre ellos varios niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Después de que un proyectil disparado desde Gaza impactara en el centro ciudad israelí de Sderot sin provocar heridos, Israel atacó esta madrugada 4 bases del brazo armado de Hamas causando 2 muertos. El grupo islamista ha confirmado esta mañana que eran miembros de su brazo armado. Si estalla una grave escalada tras el anuncio de Trump seguramente sería en este frente y no en Cisjordania o Jerusalén Este. Los fallecidos han sido identificados como Abdullah al-Atal, de 28 años del distrito de Sheikh Radwan y Mohamed Safadi, de 30 años y del barrio de Daara y en Gaza. Las numerosas marchas de protesta desembocaron este viernes en los checkpoints situados en los alrededores de varias ciudades palestinas en Cisjordania. Desde el norte, Jenin, hasta el sur, Belén, pasando por el centro, Ramallah, se sucedieron enfrentamientos precedidos por la quema de un buen número de banderas estadounidenses e israelíes. Hamas esperaba que el viernes de la ira fuera el inicio de una nueva intifada para defender Jerusalén precisamente cuando se cumple el 30 aniversario de la primera. Esta bendecida intifada envía 2 mensajes: oposición rotunda al anuncio de Trump y disposición a sacrificar nuestras vidas en defensa de Jerusalén, afirmó el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Israel reforzó su presencia militar en Cisjordania y policial en Jerusalén en una jornada de alta tensión. La ciudad santa, sin embargo, amaneció con una divina calma que acompañó el inicio de los rezos en la mezquita Al-Aqsa. La policía no impuso ninguna limitación por edad en el acceso a la explanada de las mezquitas, a diferencia por ejemplo de la última gran crisis en la ciudad vieja en torno al asesinato de 2 policías y la posterior colocación de los detectores de metales en varias puertas del santuario sagrado para musulmanes, noble santuario, y judíos, monte del templo. El anuncio de Trump solo refuerza nuestra determinación, dijo el imán en el habitual mensaje de la oración, mientras el diputado árabe israelí Ahmed Tibi añadía: con sin Trump, Jerusalén siempre será palestina y musulmana. Los enfrentamientos fueron escasos en la parte oriental y disputada de Jerusalén, una zona ocupada por Israel en la guerra del 67 y exigida por los palestinos como capital de su futuro Estado. De ahí que sientan que los simbólicos y dramáticos 11 minutos del discurso de Trump golpean dicha aspiración. Es una agresión contra los derechos de nuestro pueblo y un apoyo al ocupante, coincidieron en una reunión entre dirigentes de los 2 principales movimientos palestinos. Enfrentados de forma acérrima desde la toma de control islamista de Gaza en 2007, Hamas y Al-Fatah se acercan bajo la siempre consensual causa de Al-Quds precisamente cuando la vía de la reconciliación interna hace avisos de volver descarrilar. El presidente palestino y líder de Al-Fatah, Abu Meisin, apoya la combinación de protestas populares e intifada diplomática. Como número 2 de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, criticó en la década anterior al presidente Yasir Arafat debido al uso de armas y bombas en la intifada Al-Aqsa el papel de las fuerzas de seguridad de la ANP, acusadas por Hamas de cooperar con Israel en materia de seguridad, y de Tanzim, milicia de Al-Fatah, es clave para encender o apagar la mecha de una nueva intifada. Solo emplearemos fuego real si es un caso de riesgo verdadero,
decía un soldado israelí en el puesto control de Calandia en las afueras de Ramala, sobre unas órdenes que intentan evitar funerales al ser potencial foco de más disturbios. Al otro lado del muro, Mohamed explica su presencia, para que el mundo sepa que Jerusalén es Palestina. Diga lo que diga Trump, el temor israelí se centra ahora en un ataque armado o atentado suicida. Israel ingresó por la tarde en el Shabbat rezando para que no haya una nueva intifada y especulando sobre las motivaciones del paso dado por Trump. Mientras el primer ministro, Benjamin Netanyahu, lo compara incluso con la declaración de Balfour, 1917, la independencia de Israel, 1948, la liberación de Jerusalén, 1967, en la prensa israelí se preguntan si es resultado del cumplimiento de una promesa electoral, de necesidades políticas internas o parte de un sofisticado plan de paz. Las reacciones relativamente moderadas de los líderes árabes que conversaron con Trump pueden hacer pensar que les dijo que él no da un caramelo gratis a Israel, escribe el analista del diario Ma'arib, Alam Ben David, aludiendo futuras exigencias a Netanyahu. Sobre el reconocimiento, sostiene que Trump corrigió una injusticia histórica de 69 años. Somos el único país en el mundo al que ningún otro reconoce su capital. Los mismos países que se apresuran a condenar la declaración de Trump reconocieron en el pasado un Estado palestino con capital en Jerusalén bajo la tormenta Trump. El vicepresidente estadounidense Mike Pence visitará Tierra Santa en 2 semanas. No es bienvenido en Palestina. Yo hablo en nombre de Al-Fatah. No recibiremos al vicepresidente de Trump, que pidió reunirse con el presidente Abbas el próximo 19 en Belén. Esta reunión no tendrá lugar, avisa el dirigente palestino Jibril Rajoub. El anuncio de Trump logró unir ayer al dividido y enfrentado Oriente Próximo con multitudinarias manifestaciones de protesta en Egipto, Líbano, Jordania, Pakistán, Irán, Túnez, Bahrein, Afganistán, Siria, Sudán o Turquía.